Yo comienzo con una pequeña introducción sobre algunas reacciones iniciales a algunas de las manifestaciones que hizo el gerente. Y es, cuando no hay transparencia en la información, permíteme un segundo, cuando no hay transparencia en la información, por eso hay que hacer tantas preguntas y por eso hay supuestamente 18 derechos de petición. Entonces, si uno pudiera ir a la página, encontrar inmediatamente información sobre el hospital, saber qué están haciendo, no esperar con mucha pereza a ver si algún día le responden a uno, eso termina generando evidentemente una cantidad de derechos de petición. Y además los derechos de petición tienen varios usos. Nosotros mensualmente hacemos una comisión accidental sobre transparencia en la contratación, entonces vamos pidiendo información y por eso es que mensualmente llegan unos derechos de petición y otros temas que necesitamos de información, por ejemplo, para estos debates o para temas de ciudad, entonces son importantes conocerlo. Así que la cantidad de derechos de petición es evidentemente va en correlación directa a la falta de transparencia de la información del Hospital General. Y por eso, además, cuando se omiten respuestas, por ejemplo, si uno hace una pregunta y no le contestan o se escudan en algún tipo de argucia jurídica para no contestar, pues eso no es una respuesta. Es que no, uno le puede decir que uno lo respondieron cuando no le dan información. Entonces le dijeron, sí, le respondí el radicado número X. Pues el radicado número X, si no tiene información y dicen que no van a responder, pues es evidente que eso no es una respuesta. Así de simple. Y hoy, por ejemplo, tuvimos un ejemplo muy claro. Es que lo que le preguntamos al gerente en las preguntas que todo este consejo leyó, nada lo contestó, nada fue contestado. Ahí nos dieron respuestas de información que nadie le pidió al gerente. Eso que se lo guarde muy para su rendición de cuentas, entre otras, él habla mucho de la mejora de cartera, pues es evidente que hay una ley de punto final y si no le entraron 130 mil millones de pesos al Hospital General y con eso no arregló algo de sus finanzas, por esa ley de punto final, pues es evidente que tenía que tener esa, por ejemplo, esa mejora. Pero eso no se le preguntó específicamente por temas de contratación y no vimos ninguna respuesta al respecto. Así que, gerente, dígale la verdad a Medellín. Por eso no tendríamos que hacer tantas preguntas y por eso en vez de usted estar aquí dando una rendición de cuentas, se hubiera dedicado a contestar el cuestionario. Entre otras, voy a decirle de una vez, nosotros habíamos hecho un derecho de petición sobre lo que está pasando en la vacunación del Hospital General y lo habían respondido hace varios días y nunca llegó la respuesta. Nunca nos llegó la respuesta, no se cumplieron los términos de ley y hoy no tenemos entonces información sobre la vacunación. Pero bueno, yo comienzo entonces con una presentación que tenemos sobre irregularidades en la contratación pública del Hospital General. Si por favor me pueden ayudar, o si alguien del equipo para que nos ayudara. Las irregularidades en la contratación del Hospital General. Y esto, como el tiempo es tan breve, aquí me podría tomar varios intervenciones, 5 o 6 debates mirando con profundidad. Y de pronto el gerente nunca ha visto esto. Entonces uno dice, hay una de dos, o él es cómplice o es incompetente. Y arranco con eso. El ente del Hospital General tiene una de dos, o es cómplice de lo que está pasando o es un incompetente que debajo de él están haciendo lo que les da la gana y él no tiene ni idea de lo que está pasando alrededor. Eso no es un gerente, entonces. Eso es un muñeco. Arranco con esta pregunta, me gustaría que me la respondiera en algún momento. ¿Usted, gerente, conoce al señor Oscar Manuel Villegas Orrego o alguien de su familia? Me gustaría que me contestara eso porque ese es un personaje muy importante en muchas de las cosas que vamos a ver en las próximas páginas. Entonces anote esa preguntita por ahí. Si usted nos puede responder el conocimiento del señor Oscar Manuel Villegas Orrego, un gran contratista del Estado, y ahorita veremos por qué. Y vamos ya a los temas muy concretos, las modificaciones al manual de contratación. Entonces todo comienza con temas jurídicos. En la una junta directiva de junio de 2020, que la componían Jonathan Steven Villada, director jurídico del despacho del alcalde, en ese momento, después fue secretario general, ya ahora no es secretario general, ya ahora le están buscando un puesto en EPM, Jennifer Andreuría Montoya, secretaria de salud del municipio,
Elkin Rafael Cuartas, Clara María Orrego y Joaquín Guillermo López, entre ellos, entre otras cosas, ellos tres ya no hacen parte de la Junta, pero se tomaron unas decisiones muy concretas, unas modificaciones al estatuto contractual, que aquí las ponemos, pero en resumen es muy sencillo. La Junta Directiva, en un primer paso, se dio la posibilidad, antes podían hacer, y esto el propio gerente estaba ya, se podrá acordar, tal vez una de sus primeras juntas directivas, porque llegó en mayo, podía hacer aumentos hasta el 50%, adiciones hasta el 50% de los contratos. Pues bueno, la Junta lo que hizo es darse adiciones superiores al 50%. Antes se limitaba el 50%, y ahora es ilimitado, y ahora la Junta puede hacer eternas adiciones presupuestales. Imagínense, pues entonces un contratista, ahorita veremos un caso muy concreto, que arranca con un contrato, voy a poner un ejemplo de 1 millón de pesos, pero puede terminar en cientos de miles de millones de pesos en adiciones ilimitadas por cuenta del visto bueno de la Junta. Pero adicionalmente hicieron otras modificaciones en esa Junta del 9 de julio, corrijo, perdón, este es el acuerdo número 211, la Junta fue de junio, pero el acuerdo número 211 del 14 de julio de 2020 fue aprobada estas modificaciones. Y la otra es, se modificó el manual de contratación para eliminar una aprobación que necesitaba el gerente por la Junta Directiva, es decir, la Junta Directiva aprobaba unas modificaciones para que el gerente hiciera adiciones, por ejemplo, o algunos contratos concretos donde el gerente tenía que pedirle, reitero, aprobación a la Junta Directiva y ya eso lo quitaron. Entonces el gerente ya puede hacer contratos sin pedirle permiso a la Junta Directiva, contratos con personas naturales, los que quiera, y contratos que superen los 50 millones de pesos, que antes, lo reitero, lo tenía que hacer a través de la Junta, pues ya no. Ya el gerente entonces puede hacer cualquier tipo de contratos con cuantía superior a 50 millones de pesos. Adelante. Y viene en un contexto sobre un tema de vigencias futuras, porque es que aquí vamos a ver estos muy específicos contratos. Estos son los que vamos a mirar ahora. En esa acta directa, el acta de Junta Directiva número 116 del 9 de junio de 2020, tenemos copia de ella, nos lo respondieron. La doctora Erika, ahorita hablaremos de la doctora Erika en varias ocasiones. A ella también le vamos a preguntar si ella conoce a Oscar Manuel Villegas Orrego o a uno de sus hijos. Pero la doctora Erika hizo una intervención y dijo que necesitaba unos procesos de vigencias futuras para unos servicios, lavandería, mantenimiento, alimentación, aseo y vigilancia. Pidió una suma de 45.799 millones de pesos. Siguiente. Y Jonathan Steven Villada dice, por ejemplo, que sí, que era muy importante ese proceso de selección porque había más transparencia y la moralidad administrativa que se maneja al interior del Hospital General y con ello el buen nombre de la institución, entonces justificaba las vigencias futuras. Doctor Mario Fernando Córdoba, aquí dice que es que se iban a llevar unas economías de escala. Esa era la justificación entonces de las vigencias futuras para esos 5 contratos. Recordemos los 5 contratos: alimentación, vigilancia, aseo, mantenimiento, lavandería, esos 5. Entonces pidamos y hagámoslo perfecto, todos aplaudimos. Siguiente. Y la doctora Erika dice una cosa muy interesante, que es que además bastante contradictorio con Mario Fernando Córdoba. Ella dice que el precio que se iba a tomar de esas vigencias futuras iba a ser el histórico más el 4%, más el 4% del IPC cada año. Entonces que por eso, con eso hacían las vigencias futuras. Ese era el valor de las vigencias futuras. Esto significa entonces que el tema de economía de escala se pierde. Pues, ¿para qué me sirve a mí? Tomar un histórico de precios, lo subo al 4%, ¿dónde está la economía de escala? Sí, era una contradicción entre las propias directivas del Hospital General, pero esto ahorita vemos hacia dónde nos va a llevar esto. Esto lo estoy contando aquí como contexto de antecedente, porque esto tiene después unas repercusiones concretas sobre algunos contratos. Entonces, en resumen, se pide vigencias futuras, la doctora Erika pide 5 vigencias futuras por 45.700, tomó los precios promedio, el precio respecto del servicio histórico con el 4%, pero el doctor Mario Fernando dijo que muy bueno porque es que era economía de escala. Ahí no hay economía de escala, ahí no hay economía de escala, si uno simplemente suma el IPC más 4%. Adelante.
Aquí están las evidencias futuras. Esto, el CONFIS del 26 de junio de 2020 las aprobó la Secretaría de Hacienda, siguiente. Entonces sí, se aprobaron las evidencias futuras. Adelante. Y aquí vamos ya a los contratos en particular. Entonces aquí comienza que esto no es gratuito. Es que ese contexto, esas modificaciones que vimos de las juntas directivas diciendo que los contratos podrían ser ilimitadamente adicionados, donde el gerente podía hacer contratos que antes requería permiso de la junta, ya los puede hacer eternos los que quiera con la servicios, contratos de prestación de servicios mayores de 50 millones de pesos, y a las evidencias futuras llegan a esto, a algunos contratos en específico, que veremos los 5 contratos que se mencionaron, los 5 de las evidencias futuras, veamos en qué van. Y ahí está mucho del fondo de este debate para que entendamos y los ciudadanos de Medellín entiendan cómo se están robando la plata del Hospital General de Medellín. Y arranquemos. Arranquemos con el contrato de alimentación, el C-122 de 2020, prestación de servicios en el proceso y subprocesos de alimentación para el Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez. Siguiente. Ellos primero, bueno, aquí nos vamos a ir adelantando y volviendo, porque es bueno entender el final, y vamos volviendo al principio y vamos volviendo al final. Hubo 3 invitados para este proceso. Esto es un acta, ahí lo ven, la resolución 1053 del 20 de noviembre de 2020. Invitaron a 3 empresas. Una llama Nutricer Colombia SAS, otra llama Diego León Ortiz Gil, Establecimiento de Comercio Grupo Alimenticio, y otro, la Corporación Ser Colombia. Esos son los invitados. Pero, siguiente, vamos a ver unas cosas muy interesantes. Esta convocatoria había arrancado mucho antes. El tema de alimentación no comenzó ese día en noviembre de 2020. Había arrancado desde febrero, y aquí lo vemos, la resolución número 236G del 20 de febrero. La convocatoria privada número 3. Habían dicho que se iban a invitar a presentar ofertas económicas a las empresas. Ojo, pues, Sodexo, Grupo Alimenticio Grupal, Compass Group Services Colombia, S.A., Corporación Ser Colombia, comercializadora Giraldo Echeverry. Y dice en esa misma resolución a la convocatoria que la gerencia del hospital volverá a invitar a los mismos, porque dicen que finalmente no van a hacer la convocatoria, pero que finalmente los iban a invitar a los mismos oferentes. Cuando la suspendieron, dijeron que los iban a volver a invitar a esos, a Sodexo. Ya vimos que no los invitaron, arranquemos por ahí. Pero en febrero habían dicho que iban a invitar a esos, que se suspendían para más adelantico y que se volvían a invitar. Y ahí dice el 20, que la gerencia del Hospital General de Medellín volverá a invitar a los mismos oferentes que se invitaron al proceso de la convocatoria privada número 3 de 2020. Y, por cierto, ellos hacen y dentro del proceso de estudio le preguntan a varias S del departamento, públicas todas, nunca privadas, siempre públicas, cuáles eran los diferentes proveedores que tenían. Y vemos que ahí dicen unos, por ejemplo, la S. Manuel Uribe Ángel dice Salamanca Alimentación, que era la que tenía el Hospital General, la EPS Universitaria dice Compass Group Services, en fin. Y en ese momento encontramos que la S. La María, el Hospital La María, tiene a un proveedor que se llama Ser Colombia. Entonces vamos viendo este contexto. Ojo, pues. Invitados de febrero que los iban a volver a invitar, pero suspenden, y ahí está Sodexo, como lo dije, Compass Group Services, de esos que habían hecho como esa labor de inteligencia, entre comillas, con otras entidades. Pero recordemos que quedaron 3 invitados: Ser Colombia, Nutricer y se me va el nombre de la otra en este momento. Y Grupal, Grupo Alimenticio de Golón Ortiz, Grupo Alimenticio Grupal. Un montón de carreta previa. Estamos haciendo tengo aquí un pequeño problema con la presentación, pero al fin de cuentas, esos 3 que aparecen en la invitación final, primero, no tienen en consideración lo que se venía diciendo previamente, es decir, que se iban a invitar varios, pero tiene algo importante: no invitaron al que era el proveedor.
Eso también suena extraño. Un proveedor que llevaba muchísimos años lo cambiaron, no lo invitaron al proveedor que tenía previamente, que de hecho le habían hecho durante todo el año adiciones presupuestales. Pero sigamos. Aquí viene uno de los puntos, y esto es algo que vamos a ver en diversas ocasiones, y es cuando se invitan a 3, llegan oferta de 2. Llegan oferta de Corporación Ser Colombia y Diego León Ortiz. Y ahí están con un valor, ahí está el detalle, el radicado, la fecha, etcétera. Y no llega oferta de Nutricer. Entonces la pluralidad de oferentes, que era lo que supuestamente se dijo de las vigencias futuras, que era muy bueno, pluralidad de oferentes, transparencia, etcétera, termina en que para el proceso de alimentación solo hay 2 oferentes, ¿correcto? Corporación Ser Colombia y Diego León Ortiz. Entonces, de 3 invitados, ¿por qué solo 2 presentan oferta? Ahí hay una cosa extraña, no se presenta Nutricer, pero siguiente. Nutricer, entre otras, que es la que tiene la alimentación de la clínica del 80, manejada por el Hospital General. Y llega el puntaje, aquí vemos Corporación de Colombia, puntaje perfecto, Diego Ortiz 700, resuelve, esto es el 20 de noviembre de 2020, que la empresa, que no es empresa realmente, Corporación Ser Colombia, es una corporación, una entidad sin ánimo de lucro, era la ganadora de esta servicio de alimentación, que entre otras es un servicio que las vigencias futuras, lo vimos previamente, estaban alrededor de 14.000 millones de pesos. Es un contrato para 14.000 millones de pesos desde ese momento hasta el 31 de diciembre de 2023. Pero vamos a ver un poquito quién es Ser Colombia. Ser Colombia es una empresa, y aquí vemos la representante legal, se llama Luz Marina Garcés Maya. Aquí nos toca decir nombres propios, empresas propias, porque la corrupción uno no la puede estar hablando en teoría, que es que hay mucha corrupción, hay que decir con nombres propios para visibilizar a los corruptos. Y vea quién es Luz María Garcés Maya. Ahorita acuérdense de ese nombre que es muy importante. Ella es la representante y directora ejecutiva de esta entidad, de Ser Colombia. Vamos a lo siguiente. Ser Colombia presentó 3 contratos que fueron los contratos que lo habilitaron. Dentro de las obligaciones que tenía para ser invitado era tener unos contratos habilitantes, 3 contratos con un valor superior a ciertos montos, y ellos presentan contratos del Hospital La María y del Hospital San Juan de Dios de Río Negro. Nos pusimos a investigar esos contratos, siguiente, y los 3 contratos, que son el 018-2019, ese tiene una adición presupuestal. El contrato de 2019 del Hospital La María tiene adición presupuestal, e inclusive el contrato del Hospital San Juan de Dios, todos los 3 contratos. Ojo pues, los contratos que acreditaron como experiencia con el gobierno para ganarse supuestamente y cumplir con los requisitos habilitantes. Los 3 contratos tienen adiciones. La pregunta es si va a haber adiciones también a estos contratos actuales. Entonces, una empresa que siempre tiene adiciones es la escogida para la alimentación del Hospital General. Eso no sé por qué no lo vieron. Y queremos ver esto, porque además, entre otros, ellos muestran una cantidad de contratos que habían tenido, una cantidad de contratos que es parte del registro único de proponentes, esto lo pueden encontrar en el registro único de proponentes. Nos llama la atención que son concentrados apenas en unas pocas entidades, pero llama la atención, voy a mencionar 4, ahorita veremos por qué. El Hospital Francisco Valderrama, es en Urabá, el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, que es en Marinilla, la Clínica Conquistadores, donde ahí ya empezamos a ver una relación con el actual gerente del Hospital General, que fue gerente de la Clínica Conquistadores, que está embargada y quebrada, y el Hospital La María. Eso es importante tenerlo en consideración, porque está muy concentrada su experiencia en unos pocos, reitero, ya vimos que tenían adiciones presupuestales, pero también tenían ya relación y conocimiento con el gerente Mario Fernando Córdoba, pero también con el Hospital La María, Nuestra Señora de la Candelaria y Francisco Valderrama. Siguiente. Pero aquí va otra cosita. Dentro de los contratos, y aquí empezamos a ver unas relaciones muy divertidas. Año 2017, vimos uno de esos contratos de la corporación Ser Colombia, y hubo coincidencia. Le cede el contrato 253-2017 con el municipio de Copacabana a una corporación
que hemos ya debatido muchísimo, que conocemos mucho, se llama la Corporación Colombia Avanza. Entonces, la Corporación de Colombia tiene amistad con Colombia Avanza. Ahí está la sesión. La siguiente, que es importante. Ahí muestran cómo el 10 de agosto de 2017 incumplió, volvemos un segundo, más bien, perdón, cómo le incumplió al municipio de Copacabana. O sea, ya habíamos hablado que todo lo adiciona, que su experiencia es de unos pocos y entre otros ya se conocían con el gerente del Hospital General. Pero adicionalmente encontramos que entre los que no fueron de los contratos habilitantes, pero específicamente con el municipio de Copacabana, habían tenido un contrato cedido a una que ya vieja conocida de la alcaldía de Medellín, la Corporación Colombia Avanza. Ese es un datico no menor. Siguiente, vamos al siguiente contrato. Aseo, recordemos, alimentación, aseo también es de los de vigencias futuras. Ese es un proceso, un objeto de prestación de servicios en los procesos y subprocesos de aseo para el sostenimiento hospitalario, incluye suministro de insumos. Siguiente, ¿quiénes son los invitados? Esto es convocatoria privada 007-2020, resolución 983, dice que se invita a Asociación ASIS, Sindicato de Trabajadores de la Salud de Antioquia Sintrasan y AIS SA. Esos son los invitados. Ahí no vamos a devolver, vamos a ir devolviéndolos, porque vamos a ver el modus operandi del gerente y de su equipo directivo. Siguiente. Aquí lo mismo, se preguntó a las diferentes entidades quiénes sabían, cuáles eran, a la IPS Universitaria, a la ES Hospital La María, a la ES Manuel Uribe Ángel, quiénes eran los que tenían y los que los calificaran. Corporación Empleo por la Paz era la IPS, la ES Hospital La María tenía la asociación ASIS y la ES Hospital Manuel Uribe en Colombia. También se hizo un sondeo de mercado con limpieza y mantenimiento de Antioquia Lima, Sindicato de Trabajadores de Salud de Antioquia Sintrasan, Sodexo, AIS, Asociación ASIS y Casa Limpia. Pues bueno, volvemos aquí, me detengo en lo siguiente. De todos esos se terminan invitando a 3 únicamente, nada de pluralidad oferentes, no lo del sondeo de mercado, ni siquiera todos los que referenciaban empresas estatales, otras S del departamento, sino que se terminan definiendo, como lo dijeron, a 3. Sintrasan, Asociación ASIS y AISSA. Pero volvemos aquí. Vamos a ver esto, volvemos a lo mismo. Invitaron 3 empresas y AIS no presenta oferta. O pues, 3 empresas, una no presenta oferta. Recordemos que en la alimentación había una Nutricer que no había presentado oferta. Entonces la terna se vuelve de 2. Pero aquí es aún peor, la terna es de 1. Porque el Sindicato de Trabajadores de la Salud de Antioquia no está habilitado para el contrato de aseo. Imagínense pues, invitaron a una empresa que no estaba habilitada. No me diga que eso no es un contrato mañado. O sea, yo invito de todas, tengo una oportunidad, pido sondeo de mercado, hablo con una entidad, no invitaron a la anterior que tenía el contrato de aseo. Y resulta que la terna, coincidencialmente, uno no presenta y el otro no cumple requisitos. O sea, invitan empresas que no cumplen requisitos. La pregunta es, ¿qué tipo de evaluación hacen en el Hospital General? Y claro, adjudicado el 29 de septiembre a la Asociación ASIS, con NIT número tal, 900-848-387-1, esa empresa es la que se gana el contrato de aseo, que es un contrato de más o menos unos 8.000 millones de pesos con las vigencias futuras. Entonces, ASIS gana por W. Ahí está. ASIS ganó por W. Ganó solito. Invitaron a 3, uno no presenta, el otro no cumple, gana ASIS por W. Así es que les gusta al gerente y a su equipo directivo nombrar los contratistas. Vamos ya hablando de alimentación, vamos con aseo, pero va algo importante. ¿Quién es ASIS? ¿Cierto? Porque, bueno, este es un tema importante, esto sí es cierto. El control interno hizo inclusive una alerta dentro de la evaluación. Dice que esa empresa ASIS era una empresa que tiene un lucro con un objeto social muy amplio y que el revisor de fiscal del momento, Luis Eduardo García, tenía antecedentes penales. Imagínense, pues, el revisor fiscal con antecedentes penales. Eso lo dice el propio control interno, una evaluación que se hizo. No les pareció eso grave, pues, no les pareció eso casi importante. Esto es un informe de verificación de listas de control de lavado de activos y financiación del terrorismo, persona jurídica, 24 de septiembre de 2020. Siguiente, sus 2 días antes de que se lo ganara.
Pero vamos entonces a quién es la asociación ASIS. Entonces encontramos que la asociación en mayo de 2020 se pasa para Medellín, se pasa, porque esto existe desde hace tiempo. Entonces se inscriben en la Cámara de Comercio de Medellín con este representante legal, Sebastián Vargas Vargas, con número de identificación 1-121-942.939, y una junta directiva con Sebastián Vargas, Paulina Cifuentes Gallego y Laura Paulina Serna. Digamos que ahí, pues uno dice, sí, pues bueno, estos señores, nadie sabe quiénes son, pero bueno. Vamos a quién era ASIS hasta el 20 de mayo de 2020. Siguiente, vea esto. Aquí ya empezamos a mirar varias cositas, varias coincidencias. Dice, está en la Cámara de Comercio de la Urrasur, con sede en Envigado, entre otras cosas era ASIS, hasta el 20 de mayo. Esto se lo ganó por allá. Recuerden que el proceso comienza por allá junio, julio, con las vivencias futuras, y ASIS coincidencialmente se pasa para Medellín, pero intenta borrar su pasado. ¿Quiénes son? Vean, veamos esto que es importante. La representante legal de ASIS se llama Marleni Serna Arias. Habrá que preguntar si hay una relación de Marleni Serna Arias con Óscar Manuel Villegas Moreno. La representante legal suplente se llama Daniela Serna Serna. Y ahorita le preguntamos al gerente si dentro del Hospital General hay una persona dentro de gestión humana que se llama Daniela Serna. Sería importante entonces también conocer que nos diera esa respuesta. Pero miremos esto. Junta Directiva Suplente, segundo renglón. Se llama Luz María Garcés Maya. ¿Quién es Luz María Garcés Maya? Pasemos, por favor. Luz María Garcés Maya es la, ojo, representante legal de la Corporación Sercolombia que se ganó el contrato de alimentación del Hospital General de Medellín. Ojo, pues. Entonces no es que ellos hicieron un cambio de representantes legales y de junta directiva porque sí. No, ellos estaban escondiendo que Corporación Sercolombia y ASIS, ambos recomendados por el Hospital La María, ojo, está muy importante, ambos ganando en ternas de 1, con puntaje perfecto, habilitados contra los otros que no presentaban, tienen relación. Luz María Garcés Maya, representante legal de Sercolombia, hacía parte de la junta directiva de la Corporación ASIS hasta mayo de 2020. La sacaron para esconderla unos meses antes de que empezara el proceso de selección de aseo del Hospital General de Medellín. Y ya son 2 contratos, entonces que vemos bastantes coincidencias. Siguiente. Esta es la experiencia que acreditó. Hospital La María, Hospital San Juan de Dios y Hospital San Juan de Dios. Esos son el de Yarumal. Pero encontramos, y si vamos a la siguiente, el detalle también vuelve al punto, adiciones presupuestales dentro de los contratos que le sirven para ganarse el contrato con el Hospital General. Entonces, a La María hubo una adición presupuestal. Adelante. Y vemos también un poco de contratos previos, pero algo de los contratos previos también del registro único de proponentes. ¿Qué encontramos? Que tienen contratos, y ahí vamos, recordemos los que tenían los contratos previamente, la asociación, la Corporación Sercolombia, pero tiene con la S. Francisco Valderrama, esa ya, tiene con hospitales de Copacabana, recordemos que tenía bien relación con el municipio de Copacabana, el Hospital La María y Nuestra Señora de la Candelaria. Encontramos entonces que son ya un poquito más de coincidencias, o sea, Corporación ASIS, Sercolombia, representante legal, junta directiva, la forma como se ganan los contratos y los contratos previos, haciendo la experiencia concentrada en unas pocas entidades y ya muchas de ellas conectadas. Municipio de México también es otro que aparecía dentro de los contratos previos de la Corporación Sercolombia y también ASIS. Entonces los mismos iban a las mismas partes, iban como hermanitos. Adelante. Por favor, adelante. Pero hay una cosa, y volvemos a la doctora Erika. La doctora Erika es la que hace el formato de informe final y evalúa las ofertas. Erika María Pino García, directora de apoyo logístico del hospital, pero adicionalmente es la supervisora de estos contratos. Es decir, la que elige es la que supervisa. Algo que creo que si se ven prácticas de buen gobierno debería hace mucho rato ser cuestionado. La doctora Erika María Pino García, también como lo dije previamente, que qué bueno si ella nos puede responder si tiene algún conocimiento de Óscar Manuel Villegas.
o sus familiares. Siguiente, va al tema del contrato de lavandería. Recuerde que el contrato de lavandería son los que pidieron vigencias futuras, pero este no se utiliza. Sí, yo estoy sin pantalla. Hay un punto que eso es importante. Entonces, el de los otros era muy importante por la economía de escala, la transparencia, bla, 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 bla. Hacerlo por vigencias futuras. Pues resulta que el contrato de lavandería no lo ha hecho vigencias futuras, pero hay algo adicional. A nosotros, dentro de las respuestas que le entregaron al Consejo, no nos aparece una sola palabra, un solo documento de los contratos de lavandería del Hospital General de Medellín. ¿Por qué se omite entregar esa información? No sabemos cuántas empresas sondearon, si hubo cotizaciones, nada, no tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque este es un contrato que no se nos entregó la información, y lo habíamos dicho previamente, esas 18 respuestas a los derechos de petición, muchas de ellas es pedir información que no se nos envía, como esta, doctor Mario Fernando Córdoba. Usted no envió información sobre los contratos de lavandería, cómo fue el proceso, qué pasó, no nos mandó ni una sola nota. Esto lo encontramos por de buenas, llamémoslo así, y no se han utilizado vigencias futuras. ¿Cómo se han entregado los contratos de lavandería del Hospital General? Siguiente. Lo único que hay de contexto, y aquí volvemos, coincidencia, tercera coincidencia, que venía recomendado al Hospital La María. Cuando al Hospital La María se le pide sus proveedores, salen Corporación Ser Colombia, Asociación ASIS, bueno, esta asociación así, y abajo en lavandería, Tecnilavar SAS. Imagínense, pues, dábamos tres que pasaron del Hospital La María a contratos con el Hospital General. Y vamos a ver cuánta plata se ha ganado Tecnilavar SAS. Siguiente. Entonces, comencemos con este contrato a dedo, 83C, para el proceso de lavandería, pero esto es en los servicios del Hospital General, la C del 80. La famosa clínica que no tiene 170 UCIs prometidas y que hoy tiene a Medellín al borde no solo del colapso, en temas de salud, va a ser el borde del colapso económico, de la improvisación. La suma de los males es la clínica del 80. Allá, Tecnilavar le entregaron un contrato de valor inicial de 190 millones de pesos que ya con adiciones presupuestales, y recordemos que las adiciones ya pueden ser ilimitadas, van 337 millones de pesos. Sigamos. Pero como si no fuera suficiente, y aquí viene una chorrera de contratos que le ha entregado a Tecnilavar el 29 de julio con modificaciones y adiciones presupuestales. Ahí están, adiciones el original y adiciones de 54, 41, 49 millones de pesos. Siguen. Como lo dijimos previamente, aquí vamos uniendo temas. Dijimos originalmente que se autorizaba a hacer eternas adiciones. Entonces, a Tecnilavar, siguiente, le han entregado. Bueno, este es otro, contrato 1C de 2021, porque ya no fueron solo los de 2020, ya vamos en 2021. Que empezó en 230 millones, van 345 millones. No tenemos la última información, porque iba hasta el 15 de febrero, pero ya tiene adiciones y vuelve a ser Tecnilavar, con su contrato y sus adiciones. Todos los temas de vigencias futuras, etcétera, pues no, resulta que eso no es importante. Aquí se cogió a Tecnilavar a darle contratos a dedo, y ya vamos a la otra así. Suman, ahí es, siguiente. Bueno, esto es algo importante, una empresa que cambia mucho. En los últimos tiempos cambia de representante legal, 3 representantes legales en 3 años, cambian el representante legal cada año. 4 direcciones diferentes tiene el Tecnilavar, cambios de razones sociales. Ese tipo de empresas son, primero, muy sospechosas. Una empresa que está cambiando de dueño, de representante legal, de nombre, de dirección, debería ser llamativo. Correcto. Algo pues deberían siquiera levantar algún tipo de sospecha. No lo sabemos porque no tenemos, como les dije previamente, acceso a la información. Solo tenemos el contrato y las modificaciones que se han hecho, pero nunca el estudio previo ni la justificación del mismo, ni por qué no se ha usado las vigencias futuras que decían que era tan importante, ni cuál fue el concurso. No, a dedo le han entregado a la empresa que cambia de dirección, de representante legal, de declaración social, le han entregado, y ya ahora sí el resumen, más de
es de julio del año pasado, 912 millones de pesos a dedo a esa empresa, que el único contexto que tenía era que era recomendada del Hospital La María. Entonces, aquí viene una de las primeras conclusiones. Las empresas trillizas, los trillizos. Hay tres empresas, Corporación Sercolombia, Asociación ASIS y Tecnilabar SAS, que tienen muchas coincidencias, doctor Córdoba, doctora Pino García. Tienen las coincidencias. Primero, que son proveedores del Hospital La María de allá, bien recomendados. Primera vez en la vida que contratan con el municipio de Medellín y lo hacen a través del Hospital General de Medellín. Primera vez en la vida, nunca han contratado ninguna de las tres con Medellín. Ahora ellas tres contrataron con el municipio de Medellín. Se les entregan contratos a dedos o con selección amañada, con las ternas de uno, donde van saliendo misteriosamente y no invitan a muchos, no invitan a los proveedores anteriores y terminan en unas ternas en los que son procesos, los que no son a dedo, procesos donde ganan con puntaje perfecto y los demás no terminan jugando. Muy raro. Al menos, y aquí viene, la relación de Corporación Sercolombia y ASIS es patente y es clara y la están intentando esconder con los cambios, las reformas estatutarias. Pero Corporación Sercolombia y la Asociación ASIS, que tienen la experiencia, viene una experiencia que dijeron en los mismos lugares, estas dos específicas, van como hermanitos siameses, pero a eso se le suma Tecnilabar como la tercera, a ellos tres, y especialmente Corporación Sercolombia y ASIS tienen una relación entre sus administradores. Eso ya es bastante preocupante. Eso nunca me parece, al menos, irresponsable que no lo haya sido siquiera tenido en cuenta dentro de la evaluación. Por parte de ahí está la misma supervisora, la doctora Erika María Pino García, supervisora y evalúa muchos de estos procesos. Puntajes perfectos en criterios técnicos, porque no hay... Aquí en algunos casos aparece que tiene que ser solo precio y otros precio con temas técnicos, y otro es solo temas técnicos. No hay criterios estandarizados, son contratos amañados, contratos sastre, todos tienen aprobación de evidencias futuras que no se han utilizado, quién sabe por qué, pero ahí no termina todo. Ahí los trillizos, Corporación Sercolombia, Asociación ASIS y Tecnilabar, que vienen, reitero, del Hospital La María. Presidente, yo podría tener 10 minutos adicionales para terminar al menos esta parte de... Sí, tienes derecho a esos 10 minutos, Alfredo. Entonces, muy concreto, esos 10 minutos para terminar, por favor. Muy amable, presidente. Gracias. Entonces, retomo. A esos trillizos, Corporación Sercolombia, Asociación ASIS, Tecnilabar, que ganaron el Hospital General con procesos amañados, con procesos sastre, que tienen a Erika María Pino García siempre metida en el cuento, que primeras que contratan en su vida con el municipio de Medellín y lo hacen a través del Hospital General, que los tres venían de ser coincidencialmente recomendados por los hospitales de Santa María. Ahí no para todo. Siguiente. Los trillizos son los nuevos proveedores del Hospital Infantil Consejo de Medellín. Entonces encontremos. Asociación ASIS es la que tiene la prestación de servicios del proceso de alimentación del Hospital Infantil Consejo de Medellín. La Corporación Sercolombia, prestación de servicios de alimentación del Hospital Consejo de Medellín. Y Tecnilabar, la prestación de servicios. Aquí creo que, bueno, este es otro adicional. Y por siguiente, no sé si aparece el contrato de Tecnilabar, pero bueno, Tecnilabar también, los trillizos son, vea pues la coincidencia, ganan siempre punticos, son inseparables, con sus formas, sus mañas, sus maneras de actuar. Corporación Sercolombia, Asociación ASIS y Tecnilabar SAS vienen repartiéndose en los hospitales de Antioquia, ganándose todas las convocatorias privadas o los contratos a dedo. Corrupción, 100%. Y eso tiene un nombre que es común. Un nombre que es común que se llama Erika Pino García. Pero vamos a los siguientes. Contrato de vigilancia. Para que veamos también cómo es el modus operandi. Devolvámonos un segundo. Bueno, ya están invitados. Se invitaron 3. Alfa Seguridad, Vigilancia Industrial de Colombia, G4S. Solo 2 presentaron oferta, lo mismo. 2, siempre hay uno que no presenta oferta. Siguiente. Aquí hay un punto importante que habían dicho lo mismo. En febrero habían dicho que
se invitaron a Seguridad de las Américas, Alfa Seguridad y Galaxia Seguridad, y que se iban a invitar los mismos oferentes porque se suspendió el proceso desde febrero. No se invitaron los tres. Sus razones tendrá. La llegada del doctor Córdoba y la doctora Pino García cambió muchas cosas dentro del Hospital General. Siguiente. No se tuvieron en cuenta, inclusive a muchos de los que eran referenciados, que eso es el mundo. Entonces pide referencias. A veces sí los toma, si les interesa, a veces no. Siguiente. La calificación, ahí pusieron unos puntos que fueran superior al 90%. Aquí pusieron un tema técnico que no lo ponían en ningún punto, que la calificación del certificado de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y social del trabajo fuera mayor al 90%, y eso fue lo que hizo la diferencia. O sea, esos contratos sastre, como a ver usted en qué está y a ver cuál sus compañeros, sus rivales no tienen. Entonces pongamos lo siguiente, termina ganando. Bueno, esto fue una... Y aquí viene como armaron la terna de uno. Entonces, lo habíamos dicho, no presentó uno y la otra no cumple. O al menos no cumple, o sea, no tenía el puntaje porque le pidieron que pasaran del 90% al 85% de estándares mínimos, que era lo que pedía el Ministerio de Trabajo, y dijeron que no, que lo importante era que fuera el 90%, porque sí. Pero la pregunta es, si eso es tan importante, si estos requisitos son tan importantes, ¿por qué no aparecen en los otros contratos? Eso no apareció ni en el de alimentación, ni en el de servicio, ni en el de lavandería, ni en el de aseo. Ninguno de esos tenía esto que les parece tan importante para este contrato específico de seguridad. Lo cual vemos es el amaño, el acomodo de los requisitos para que se lo gane uno. Siguiente. Aquí está el puntaje y efectivamente ganó Vigilancia Industrial de Colombia, que es la que tiene hoy con el 90%, la otra que tenía el 87% no pasó. Entonces fue una terna de uno. No invitan a los que le piden precotizaciones, ni a los del sondeo de mercado, invitan a 3 que les da la gana, no invitan a los que habían dicho que iban a invitar en febrero, terminan entonces invitando a 3 de los cuales uno no se presenta y el otro no cumple básicamente, por eso pierde ese puntaje y ahí tenemos al gran ganador. Imagínense, así es la forma. Y siguiente, la misma funcionaria que elige y supervisa. Elige en el proceso de evaluación y después supervisa la misma funcionaria. Oh, sorpresa, Erika María Pino García, directora de apoyo logístico del Hospital General de Medellín. Siguiente. Contrato de mantenimiento, 3 invitados, Sigma Construcciones, IDC Inversiones SAS, Wilmar Lozano Mosquera. Esos 3 son los invitados. Vamos, siguiente. Lo mismo, no se le piden cotizaciones a unas empresas, piden referencias, uno pide Corporación Universitaria de Servicios, Dios mío, ni hablemos de la corrupción de la Corporación Universitaria de Servicios, en estos días llevaremos un debate al respecto. Aluminio Arquitectura, bueno, no tomaron en cuenta. La precotización se la piden a Ingeniería y Estructuras de Colombia, IDC Inversiones, Sigma Construcciones, Wilmar Lozano. Siguiente, los 3 hacen cotizaciones. Bueno, esto es importante. El único criterio de evaluación, esto es bueno, en los estudios previos era el precio. Aquí ya no son los temas de seguridad y yo no sé qué, cumplimiento de normas, nada. Esto es solo precio 100%. Y, siguiente, vemos las precotizaciones y a esas 4 que les piden precotizaciones, la más costosa se llama Sigma Construcciones. Esto es divertido. La más costosa de las precotizaciones se llama Sigma Construcciones. Siguiente. Se llama, y recordemos que de los tres, Wilmar Lozano, que los invitaron fue Wilmar Lozano y IDC Inversiones, el único que presenta oferta para una contratación directa, como dicen ellos, la modalidad de selección, se llama Sigma Construcciones, es decir, terna de 1 nuevamente. El que era más costoso fue el único que termina presentando oferta, pero con una adición, y es, esto se hizo para 144 millones de pesos, no se hizo con evidencias futuras. Ahí van 2 temas entonces llamativos. Se usan evidencias futuras para uno, para otros no. Hice aquí específicamente en la invitación quedó una terna de 1 porque 2 no presentaron y gana Sigma Construcciones. ¿Qué? Porque fue el presentó, punto. Y ya, con eso es suficiente, porque el tema da precio. Entonces, si uno no tiene rivales, pues ganó. Adelante. Pero aquí está. Aquí dan el modus operandi. Donde no tienen medidas futuras empiezan a ser adiciones eternas. Entonces ya llevamos adiciones del 2 de diciembre,
de 2020, el 30 de diciembre de 2020, el 1 de enero, con adiciones presupuestales. Ya hoy el contrato que empezó en 143 millones de pesos va en 215 millones de pesos. Siguiente. Hasta ahí. Entonces, los 5 evidencias futuras, los de la economía de escala, transparencia, pluralidad, ya empezamos a ver el modus operandi. Muy sencillo. Invitan a los que les da la gana para que se presenten muy poquito, 1 o 2, y en la calificación ya está cuadrado cómo se van a ganar. Entonces ganaron 5 empresas, 3 de ellas, que son las trillizas, Corporación Ser Colombia, Asociación ASIS y Tecnilabar SAS, que trabajan en el Hospital La María, que tienen relaciones entre ellas y que pasaron después de ganarse el Hospital General, donde nunca habían tenido ningún contrato en su vida, ni en ninguna entidad de la Alcaldía de Medellín, pasaron después al Hospital Infantil Consejo de Medellín. Así funciona con el liderazgo de la doctora Erika María Pino García, la contratación, la directora de apoyo logístico. Esos son esos 5 contratos para los que se pidieron vigencias futuras. Estas son ya demasiadas coincidencias, porque de pronto 1 o 2 coincidencias, pues bueno, pero ya pues a nosotros, la forma como hacen adiciones a los que le convienen, la forma como utilizan vigencias futuras para lo que le conviene, la forma como califican para los que le conviene, la forma como se ganan con la misma experiencia, las adiciones presupuestales de las experiencias, esos son temas que definitivamente valdría la pena entrar a revisar por parte de los órganos de control, la Superintendencia de Salud, la Contraloría, la Personería Médica, que amablemente nos acompañan hoy. Pero esos no son los únicos contratos, esos son 5, pero hay otros contratos con irregularidades. Por ejemplo, rápidamente, es un contrato que se hizo con gestión y mandato corporativo. Es un contrato que empezó en 60 millones de pesos y llevan 236 millones de pesos, con adiciones de más de 200%, las adiciones ilimitadas. Siguiente, pero no es uno, son 2 contratos que se ganó esta empresa, Corporación, Gestión y Mandato Corporativo, que ahí lo pueden ver. Nunca habían también contratado con las alcaldías, que es igual, nunca contratan, se lo ganan y les van haciendo adiciones, si no son vigencias futuras, les van haciendo adiciones eternas. Siguiente. Siguiente. Y para terminar, un minuto. Concejal, un minuto para terminar. Y este es otro contrato de ellos por 232 millones de pesos por 5 meses, que entre otras dice un informe de evaluación que se veía artificiosamente barata la propuesta que había entregado, porque pidieron a varios, la empresa que ganó, gestión y mandato corporativo. Ahí se pueden ver las cifras. Hay unos de 500 millones, otros de 300 millones. Ganó el de 185, valor de 230 millones. Veremos qué pasa después de adiciones presupuestales. Siguiente. No, yo creo que no vale la pena. O sea, siguiente. Y estos son ya 2 temas puntuales. Nosotros preguntamos por los contratos del Hospital General. Nos escondieron, siguiente, 39 contratos. Y aquí está la lista de ellos para que pasen rápido. Ahí se pueden ver todos los contratos, lo pueden ver en nuestras redes sociales. Se pueden ver el siguiente, 39 contratos donde el Hospital General de Medellín no nos entregó ni un solo documento. ¿Por qué esconden la información que debe ser pública? Y remato aquí, compra de insumos. Aquí tomamos 5 empresas. Concejal. 5 empresas. Presidente, me regala un minuto, que esto es importante, ya creo que es. Pero un minutico. Sí, creo que muy sencillo. Organizar el debate. Perfecto. Son 5 empresas proveedoras, donde todas tienen altísimos sobrecostos sobre el precio mínimo que ha pagado el propio hospital. La Cooperativa Hospitales de Antioquia, y ahí vemos ejemplos. El promedio de la beta-metildoxina, y seguramente me van a gozar los médicos y me excusan. No estamos nosotros acostumbrados a ese lenguaje técnico. El Hospital General pagó 5.232 pesos y el propio hospital ha pagado antes 562 pesos. Extracostos enormes. Ahí ponemos solo ejemplos de 5 materiales de 5 insumos médicos por cada uno de los 5 proveedores. Ronelli S.A., Droguería Todo Drogas S.A., Grupo Afín Farmacéutica, de Distribuciones, y así son muchos. ¿Y saben qué? A coincidencia, todas las compras fueron aprobadas por la Dirección de Apoyo Logístico. ¿En cabeza de quién? Erika María Pino García. Aquí, si eso no es corrupción, esos sobrecostos en droga, que lo pagamos con los recursos públicos y los pacientes de Medellín, eso, entonces, ¿cuál es la corrupción que estamos hablando? Esos extracostos de 10 veces los precios.
Y además quitaron las letras contractuales. Antes existía un sistema donde muchas personas sabían que se estaban violando los precios promedio y lo quitaron. Y hoy solo lo deciden el gerente, un subgerente y la doctora Pino García. Ahí termino esta primera parte, que creo que hay mucho más por decir en la segunda. Presidente, la corrupción sumida en la que se encuentra el Hospital General, mientras los ciudadanos de Medellín están padeciendo espera en la SUSI afuera, arriesgando su vida. Muchas gracias, señor presidente.